Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión presentaremos el producto de investigación de un grupo de estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda en el año 2020. En el marco de la materia de investigación periodística llevamos adelante un trabajo sobre el área de salud pública, más precisamente en función de cómo se contuvo psicológicamente a la población del partido de Avellaneda durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, con la intención de describirles a ustedes cómo las áreas de salud y salud mental trabajaron durante la urgencia sanitaria en lo que contención psicológica concierne, las formas de afrontarlo de manera independiente que han surgido ante la necesidad y finalmente la opinión de especialistas, trabajadores y profesionales que hoy por hoy siguen atendiendo en los hospitales y demás. Acompáñanos, muchas gracias. Mi nombre es Uriel Cababier y en este primer bloque vamos a escuchar la voz de dos personas que se encargaron de atender y responder la demanda de vecinos del municipio de Avellaneda. Estos dos relatos nos demuestran que la pandemia y sus factores psicológicos fueron cambiando con el pasar del tiempo y de la misma, y que con ello la respuesta también se modificó, tanto desde los municipios como desde los hospitales. En este sentido, muchos agentes que trabajan en estos espacios debieron cumplir roles que anteriormente no cumplían o aprender a manejar circuitos de asistencia para socorrer consultas relacionadas a demandas psicológicas. Los dejamos y las dejamos con el material. Muchas gracias. A principios de la pandemia, en marzo habrá sido, se genera una convocatoria desde dirección del hospital a ver cómo íbamos a asistir, pero más que nada no a los pacientes en sí que tenían COVID, sino a los profesionales del hospital, enfermeros, médicos, personal administrativo, que estaban empezando a infectarse y que cada día había más gente. Entonces, lo primero que hicimos fue armar un espacio en biblioteca en el cual recibíamos a los profesionales, ellos hablaban de cómo se sentían, teníamos como guardias, ¿viste? A mí me tocaba, por ejemplo, con otras dos colegas que son de salud mental, aunque yo era de neurología y había chicas de otros servicios, pero nos juntábamos todos los psi, por así decir, ¿no? Psicólogos, psicopedagogos y asistente social. Y lo que hacíamos era recibirlos y testear cómo estaban emocionalmente frente a esta situación de crisis, y que, bueno, mucha gente, ¿viste?, empezó a tener situaciones de desborde emocional. Y después, a medida que avanzó la pandemia, ponele en mayo, junio, empezó a haber como un pico, un crecimiento terrible de profesionales, donde ya directamente lo que hacíamos era recibir por día 2, 3, 4 profesionales que estaban o en sospecha o en situación de aislamiento o directamente con COVID, y los teníamos que llamar a su casa, asistirlos desde la escucha, con la contención. Y bueno, el abordaje consistió en eso, seguimientos telefónicos a los profesionales para poder dar contención, porque hubo muchísima cantidad de gente, pero muchísima cantidad de gente que se infectó, ya te digo, durante los meses pico. Y ahora, por ejemplo, no, ahora ya bajó. Yo te digo, por ejemplo, ayer tuve una derivación para llamar de una sospecha. Todavía no sé si es caso confirmado o no, pero la idea es llamarla, ver cómo está, cómo lo está resolviendo, cómo maneja el aislamiento, si necesita alguna asistencia, si tengo que conectarla con servicio social, ¿viste? Nada, cuestiones más desde el área de psicología. Así que en eso consistió el abordaje. El abordaje que nosotros hicimos en el hospital Presidente Perón de Avellaneda fue exclusivamente para los profesionales del hospital. Yo trabajo en el área de la Secretaría de Deporte y el secretario de Deporte es Sebastián Vidal. Como sabrás, esto fue todo muy rápido. Los primeros días de marzo que salimos a trabajar, que se detecta el COVID y se da en la Argentina que hay que quedarse todo el mundo en la casa,
Fueron momentos difíciles porque empezamos a recorrer todos los barrios más carenciados, llevándole alimento a toda la gente y productos de limpieza, junto también con la ayuda de algunos clubes que empezaron a hacer dándolo de comer. Con el tema psicología, eso fue derivado, lo manejaba Salud. Hay un 0800 que es donde la gente puede llamar y ahí se contacta con Salud. Salud a nivel de COVID le pone un psicólogo y los van tratando durante los días que la enfermedad lo va teniendo el paciente, ¿no? Una vez que vos te contactás con Salud, si la gente nos ha tocado que hay gente que les agarró ataques de pánico, entonces Salud directamente lo maneja Salud, manda al psicólogo directamente a la casa, bueno, se manejó de esa forma. Nosotros en deporte, cuando necesitábamos esa clase de ayuda, ya lo derivábamos directamente nosotros a Salud. Hola, soy Gustavo Trimboli. En este segundo bloque le vamos a mostrar el rol que cumplieron las plataformas digitales durante la pandemia. A continuación, veremos a la creadora de Aquiestoy.live, quien logró convocar a 6.000 voluntarios para atender las necesidades psicológicas de las personas que decidieron acudir a esta red. Posteriormente, veremos también a la licenciada y psicóloga Tapia, quien nos informará el modo que aplicó el Estado para contener a todas las personas que necesitaban su atención por medio de videollamadas y consultorios psicológicos. Y Aquí Estoy es una red de voluntariado, de escucha y de empatía, nosotros la llamamos. La realidad es que surgió en la pandemia, pero la idea la teníamos de antes. Esto fue el año pasado, hacer una red de escuchas, o sea, de voluntarios de escucha, donde la gente se pueda sentar a hablar de corazón a corazón. ¿Y por qué digo lo espiritual? Porque justo lo hablé con mi pareja, y mi pareja tenía el mismo proyecto, pero nunca me lo había dicho porque, bueno, no sé, nunca lo habíamos hablado. Es más, hasta tenía un PDF sobre el proyecto. No era exactamente lo que yo había pensado, pero era muy parecido. Mi novio, Juan Pablo Villani, que es el cofundador, es counselor, que significa consultor psicológico. Y, bueno, además él estudió administración de empresas y siempre estuvo en el tema de la tecnología, pero bueno, como consultor psicológico se le ocurrió hacer una red de consultores psicológicos y de psicólogos online, una aplicación, porque él es del mundo de las aplicaciones. Entonces, bueno, dijimos, listo, hagámosla, pero bueno, esto fue el año pasado, teníamos todos nuestros trabajos, un montón de temas, pero bueno, este año se vino la pandemia, como todos ya sabemos, y a la vez, lo que sí, con Juan Pablo, dijimos, no vamos a tener una mejor oportunidad o campaña de marketing que lo que es la cuarentena. La gente está totalmente necesitada de escucha, de empatía, de vínculos, y hay mucha gente que quiere ayudar, pero no podemos salir de nuestras casas. Entonces, dijimos, bueno, pusimos manos a la obra y la verdad es que aceleramos mucho el proceso y en un mes habíamos creado Aquí Estoy. Quizás paradójicamente fue voluntarios que querían escuchar. O sea, en 24 horas se habían sumado 2.000 voluntarios. O sea, una barbaridad. Con un mensaje de WhatsApp. O sea, imagínate la viralidad de ese mensaje para que 2.000 personas se anoten en menos de un día para escuchar, brindar su escucha, brindar su empatía. Después siguió creciendo y ahora ya somos 6.000, pero la verdad es que el pico fue al principio. Entonces, siempre estuvimos creciendo en el movimiento, pero bueno, la gente, también la cuarentena nos ayudó mucho, había mucha gente con ganas de ayudar y mucha gente que se estaba sintiendo sola o un poco nerviosa con todo el tema del COVID. Entonces, esa gente también. Los picos de escuchas, si querés, tenían mucho que ver con la comunicación que hacíamos. O sea, si salíamos en la tele, o sea, yo me ocupé de la comunicación del proyecto, y cada vez que algún medio de comunicación nos mencionaba es donde más crecíamos y donde más llamadas había. La llamada era anónima, o sea, anónima, no era grabada. Entonces, nosotros no teníamos cómo saber qué pasa en esa llamada, y lo que sí hablábamos, o sea, el voluntario tenía como un protocolo de que si necesitaba hacer una derivación,
por favor la hiciera. O sea, estaba bastante claro de que, y esto va a seguir siendo así, esto no era un espacio de terapia. Si vos tenías una urgencia, ya sea, por ejemplo, esto lo decía la página antes de entrar, ¿no? Un caso de violencia de género o un caso de suicidio, que lo derives al número correspondiente. Bueno, soy Juliana Tapia, soy licenciada en psicología, soy también concurrente de psicología en el Hospital Durán. Formamos en el sistema público, nos formamos y principalmente trabajamos de manera ad honorem, es decir, sin percibir ningún sueldo. Fueron muchos meses de esta situación en donde la situación fue muy distinta, no fue lo mismo en el primer momento, donde todos creíamos que iba a ser más corto, no fue lo mismo cuando esto se iba extendiendo y no sabíamos, incluso ahora tampoco sabemos cuándo se va a terminar, no fue lo mismo cuando aumentó el pico, que es donde trabajo y resido, y no es lo mismo ahora donde empiezan a haber nuevas aperturas. En primer lugar, la demanda aumentó muchísimo. Mucha gente que por ahí nunca había iniciado ningún tipo de tratamiento o que por ahí lo tenía en mente pero no lo hacía, dio ese paso en el momento de aislamiento y en el momento de cuarentena. Y también aumentó mucho la demanda en el sistema público, ¿no? Y también se refleja en los pocos turnos que hay, mucha gente se quedó sin trabajo, entonces el sistema público termina siendo el único lugar al que se puede asistir, y ahí hubo un aumento enorme y realmente es bastante compleja la situación en cuanto a turnos y en cuanto a cantidad de profesionales para responder a esa demanda. Sí, también se nos exigían hacer, y es como, pará, no sé qué le está pasando al mundo, déjame de exigir. Como un montón de imposiciones más que no sé si van a la salud mental eso. ¿Qué sé yo? Si a alguno le hace bien arreglar el foco, cocinar, hacer actividad física todos los días, buenísimo, pero esto de también generar este imperativo de, bueno, para tener salud mental hay que entrenar 3 veces, hay que hacer tal cosa, y ya pensando los de la salud mental, imponiendo una idea de que se puede estar bien y que podemos ser recontra felices en el medio de esta situación. Y me parece también un poco iatrogénico plantear eso, ¿no? Como, bueno, hay una pandemia, absolutamente nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestras rutinas se vieron modificadas, nuestros proyectos se vieron modificados, y es imperativo tenés que ser feliz igual, y tenés que estar bien igual, y ser productivo igual, para mí genera muchísima ansiedad, y es imposible también de cumplir ese mandato. En un momento donde te cambia tu vida, tu mundo y tu forma de pensar las cosas, porque ya no podés proyectar a futuro nada, donde te cambian también tus planes, mucha gente, no sé, que se iba a recibir, que iba a viajar, o que iba a hacer no sé qué, no lo puede hacer, y tampoco puede decir, bueno, en tanto tiempo sé que esto más o menos, ya eso no se puede decir, y eso genera un montón de angustia. Mi nombre es Eduardo Borniz y en este último bloque tendremos las voces de 2 profesionales que lideraron equipos de trabajo para la contención psicológica durante la pandemia. Por un lado, estará el reconocido psicoanalista Ricardo Antonowicz, quien nos describirá que las posibles secuelas pueden estar vinculadas tanto a la violencia, el maltrato y el hambre debido al miedo que sufren las personas al encontrarse ante una situación tan desconocida como esta pandemia mundial. Por otro lado, estará Silvina Vera, psicóloga del Hospital Fiorito de Avellaneda, quien trabaja en la parte de terapia intensiva y llevó adelante un nuevo proyecto innovador para la contención psicológica, no solamente de los pacientes, sino de los parientes de las personas que fallecieron por COVID y también de todo el personal médico. Soy Ricardo Antonowicz, soy psicoanalista, soy jefe de servicio de salud mental del Sanatorio Municipal Julio Méndez, del Servicio de Psicología, y trabajo en el Hospital Borda. Bueno, en un primer momento, por supuesto que nos asustamos, ¿no? Porque las noticias no eran alentadoras. Esto se trasladó
a algo que llamamos una emoción, que es el miedo, ¿no? El miedo es como no tener recursos para enfrentar esta pandemia o este virus. No tenemos recursos. Entonces, en primer momento nos dio miedo. El miedo es el desamparo. El miedo es no tener ningún tipo de herramienta como para defendernos de esto, ¿no? Existió esta palabra también que fue el encierro, ¿no? Que no hubo nunca un encierro. Lo ideal era, bueno, quedarte en tu casa, tratar de no salir para no contagiarte, para no diseminar el virus. Bueno, para algunos fue también catastrófico, ¿no? La idea de esto que también podemos llamar confinamiento. Estábamos absolutamente asustados y desorientados en el hospital, porque no sabíamos qué nos podía pasar, con quién estábamos, ¿no? O sea que estábamos más asustados nosotros que por ahí la gente que estaba en la casa, porque estábamos en contacto con algo que desconocíamos, ¿no? No teníamos elementos, bueno, compramos elementos nosotros en las ferreterías, por ejemplo, anteojos para llevar al hospital, comprábamos barbijos, después fueron llegando, ¿no? Se fue equipando, y uno fue aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a convivir en el hospital con los pacientes y a perder ese miedo inicial que, bueno, nos repercutió a todos, porque también somos seres humanos, tenemos una familia y teníamos un trabajo en ese momento que era lo que más expuesto estaba. Todo tenemos que hacerlo en nuestra casa. Fíjate que esto produjo una conmoción también, ¿viste? Problemas de convivencia, de conocer, de desconocimiento del otro. Bueno, todo esto produjo un sufrimiento, ¿no? Para algunos graves, sufrimiento grave, para otros moderado y para otros fue sufrimiento ligero, ¿no? Muchos, esto depende también de la historia de cada uno y de las herramientas justamente que tenga en su historia particular como para enfrentar esto. Si esto se extiende mucho, y quizás no, el problema no sean las secuelas de enfermedad, que el problema sea secuelas de violencia, de maltrato, de, bueno, de hambre, para muchos de hambre, ¿no? Un poco dar respuesta a la demanda institucional que iba surgiendo. El primer día que se declara la pandemia, al día siguiente se declara la emergencia sanitaria en el hospital. En la misma semana de declarada la emergencia, yo empiezo a caminar por los pasillos viendo qué es lo que estaba sucediendo con el grupo médico, y la jefa de terapia intensiva me para en un pasillo y me dice: Silvina, los residentes están con mucho miedo, yo tengo miedo, no sé qué va a pasar acá. Estaba, como todo el personal de salud, muy sensibilizado, angustiado y con miedo. Entonces, junto con una de mis compañeras de salud mental, lo que decidimos fue que nosotros teníamos que poder hacer algo con el personal de salud. Lo decidimos que lo mejor iba a ser un abordaje grupal para los grupos de médicos, residentes y jefes de servicio, en principio de las zonas críticas. En 2 días presentamos la propuesta a estas áreas y los invitamos a hacer un trabajo grupal de terapia y grupos de reflexión. Bueno, así fue como pusimos en marcha los dispositivos grupales para los médicos del hospital. Muy bien. Más o menos este trabajo duró los primeros 2 meses, que en esos 2 meses era todo un estado de preparación, prepararnos para la llegada de los pacientes COVID. Ahí la verdad es que hubo una puesta en palabras de los temores, de las angustias, de las preocupaciones. Fue necesario
algún caso puntual de medicación psiquiátrica, ansiolíticos, para bajar un poquito la ansiedad o las crisis de angustia. Y un día llegó el primer paciente COVID. Y ese primer paciente COVID, que fue el primer día, trajo un aluvión de pacientes. Creo que la primera semana ya de 1 pasaron a ser 20, de 20 se multiplicaban a 40. Y lo que nos sucedió, junto con Mariana Goitea, que es la otra psicóloga que trabaja a la par mía en todo lo que es los grupos y la terapia con los familiares y pacientes COVID, es que cuando se internan los primeros pacientes COVID en terapia intensiva, el jefe de sala de terapia, cuando tiene que dar la noticia del primer paciente que fallece por COVID, habla con los familiares de este paciente y nos viene a buscar a nosotros porque los familiares estaban sumamente angustiados. Y a partir de eso, nosotros empezamos a leer como que esta era otra demanda institucional a dar respuesta, porque lo que sucedía era eso: un paciente llegaba al hospital acompañado por su familiar, el familiar lo dejaba en la puerta del hospital, el paciente ingresaba solo, se internaba, no volvía a ver más a su familia y en algunos casos fallecía dentro de terapia intensiva. Lo que significaba que esa familia dejaba de verlo y lo veía si le daban el alta o si le decían que había fallecido, se lo entregaban en doble bolsa cerrada y no podían ver. No podían constatar que su familiar había fallecido. Entonces, cuando el médico de sala de UTI nos dice, ustedes pueden hablar con los familiares, ahí, a partir de este primer caso, en donde nos ponemos en contacto con la familia del paciente fallecido, presentamos un protocolo para llevar a cabo en donde nosotras nos íbamos a comunicar con cada familiar del paciente que ingresaran a terapia intensiva. Entonces, todo paciente COVID que ingresaba en terapia intensiva, a nosotros nos pasaban los datos y nosotros hacíamos los llamados telefónicos a esos familiares, a modo de contención, de que ellos pudieran elaborar la emergencia y la urgencia que estaba viviendo con el familiar, la gravedad del cuadro, la posibilidad de que ese familiar pudiera llegar a morir, y si fallecía, también un espacio de elaboración de ese duelo. Nosotros vamos dando respuestas a lo que vamos leyendo como una demanda institucional, pero con la flexibilidad de adaptarnos a lo dinámico que implicaba esta pandemia, que sigue implicando. Porque una respuesta que dábamos en un momento determinado, 2 semanas después nos planteábamos otra pregunta que dejaba de lado esa primera pregunta, esa primera respuesta, porque tenía que ser superadora. Y así fue, bueno, lo que veníamos haciendo alcanzó hasta ahora necesitamos otra instancia diferente. Y en UTI lo que sucedió fue eso, ya no alcanzaba con los llamados a los familiares necesitaban ver a los pacientes internados. Ahí armamos un protocolo para que pudieran ingresar a un área cerrada como era terapia intensiva. Esto era inédito, no se hacía en otros hospitales, pero justamente como en terapia intensiva era la mayor gravedad y la tasa de mortalidad había aumentado consideradamente, en terapia intensiva se maneja una estadística de un 30% de mortalidad. Con los pacientes COVID eso aumentó a un 70%. O sea que la tasa de mortalidad era enorme para pacientes COVID. De 10 pacientes que ingresaban, lo más probable era que 7 u 8 fallecieran. Entonces era con ellos con quienes teníamos que trabajar. Volvimos a presentar un protocolo más detallado al comité de crisis y al comité de bioética, fue aprobado, y esa misma semana nosotros hacíamos una
digamos, una evaluación telefónica de qué familiares estaban en condiciones de ingresar a ver a los pacientes, quienes no podían, y bueno, y ahí fue cuando empezamos a proponer que ingresaran a ver a sus familiares. Esto implicaba hacer una evaluación previa, una contención posterior a la visita, vestirlos con el EPP, sanitizarlos, desanitizarlos, explicarles qué podían tocar, qué no podían tocar. Bueno, todo un trabajo que lo hacíamos. Mariana Goitea, que es la otra psicóloga, yo y Emilio Maciá, que es uno de los jefes de terapia intensiva. Nosotros tres entrábamos a terapia intensiva con el EPP y junto con la familia, acompañándolos y brindándoles un espacio de intimidad para que ellos puedan ver a su familiar y la mayoría de las veces advertirles que era una visita de despedida por la gravedad de su familia. Bueno, y para dar un cierre a la investigación que estuvimos haciendo durante estas semanas, un poco poder comentar cuáles eran las sensaciones que teníamos a nivel personal y como estudiantes dentro de la investigación, y cuál es nuestra sensación ahora, cerrando el año, 12 de diciembre, el día actual. La pandemia hoy en día está más vigente o igual de vigente que antes, y nos encontramos ante una situación similar, donde me parece personalmente que hay muchas familias que siguen, digamos, con una sensación de inseguridad a la hora de poder afrontar una salida de su casa, y eso ha llevado a recluirse de manera indefinida en el tiempo, sin mucha organización, y la poca ayuda también de los medios de comunicación que constantemente, con el bombardeo de información y pocas claridades, no le dan un marco de seguridad a las familias para poder afrontar este fin de año, que va a ser un desafío muy grande. Y en lo que es respectivo a lo de Avellaneda, está, me parece, todo dicho en las entrevistas, y cuál fue la complejidad que hubo para poder afrontar, por lo menos hasta ahora, con la única seguridad que sabemos que dentro de algunas semanas nomás va a empezar, si Dios quiere, la campaña de vacunación. Así que, a términos personales, con la expectativa de poder mantener los cuidados y de poder afrontar este fin de año de la mejor manera, para poder tener un 2021 diferente al año que transcurrió. Paso la palabra a mi compañero Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Uriel. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo tengo la sensación que este trabajo de investigación fue muy importante para todos nosotros como alumnos. Pudimos tener buena química en el trabajo grupal. Cada uno se acopló desde su capacidad a desarrollar las diferentes áreas sin tener mucha digamos, complejidad en resolver el problema. Fuimos prácticos y después, bueno, fuimos descubriendo también a medida que investigábamos los procesos internos, cómo se fueron dando dentro de nuestra ciudad de Avellaneda. Tuvimos la posibilidad de tener una gran variedad de notas. Eduardo supo hacer un muy buen trabajo de búsqueda a través de internet, y bueno, desde tu lado la compaginación de todo este material y la virtud de manejarte con la tecnología nos ayudó a sacar, creo yo, un buen producto. Para un futuro, creo que este trabajo va a quedar sentado para que nuestra gente de la ciudad de Avellaneda que trabaja en salud pueda ver los puntos débiles y los puntos fuertes que tuvo esta intervención de la salud mental en la ciudad de Avellaneda a través del municipio.
Así que bueno, esta es mi visión y bueno, a la población hay que seguir conteniéndola y asistiéndola en este fin de año, que no va a ser fácil por todo lo que conlleva, como decías vos y varios médicos, el miedo y el tipo de reunión, el aislamiento, el no estar juntos, que no es tan habitual en la vida de las familias constituidas. Así que bueno, esta es mi visión y le paso la palabra a Eduardo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias también, Uriel, a vos por tu aporte, por tu comentario. Voy a retomar un poco lo que decían ambos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el miedo, este miedo del que hablaba el psicoanalista Antonowicz, así como también lo mencionaba la psicóloga Vera, el miedo ha jugado un papel muy importante, más que nada en el inicio de la pandemia, el inicio de la cuarentena también, porque las personas y mismo el sistema de salud no sabía que se enfrentaba. Una enfermedad totalmente desconocida, un virus que nunca había existido en la humanidad, era algo preocupante. Con el correr de los días, con el correr de la semana, de los meses, del tiempo en sí, el sistema de salud y el psicológico también se fue adaptando un poco, así como las personas, y yo creo que hoy, pasados más o menos 7 o 8 meses del inicio de todo, y mediante las entrevistas que hemos hecho y toda la información recopilada, se da cuenta de que ha habido un avance en este proceso que fue llevando adelante durante toda esta pandemia, ha habido un avance en las diferentes áreas, pero bueno, no hay que confiarse, ¿no? Porque esta pandemia es así, en cualquier momento puede venir un rebrote, uno nunca sabe, así que bueno, el mensaje más que nada es que el sistema de salud se está adaptando, como bien decía Gustavo, la intención es que este trabajo quede como antecedente para que a futuro no vuelva a pasar lo mismo y estemos mejor preparados para enfrentar una situación parecida. Y bueno, darle las gracias a todos y estar atentos en estas fiestas a no confiarnos de más y dejarnos llevar por los impulsos, porque esto no ha terminado hasta que bueno, se desarrolle una campaña de vacunación, como bien decía Uriel. Así que bueno, muchas gracias muchachos por el trabajo, gracias a los profesores de la cátedra también por la ayuda que nos han dado y esperemos que este informe se cumpla el objetivo que habíamos planteado desde el inicio. Seguro que sí, seguro que sí.